Llega la temporada electoral. La democracia se huele en el aire y todos empezamos a soñar con que las cosas pueden ser mejores. Pero por otro lado, es la época en que sale a la luz una especie de político que solo quiere aprovecharse de la situación para su propio beneficio. En este capítulo especial de A lo Legal, les mostraremos muy bien cómo es ese ser que pone en peligro el dinero y las oportunidades de todos. Estas son las 5 caras de un corrupto en elecciones. Piratería, fraude electoral, compras sin factura y todo lo ilegal. Ey, dile no a la corrupción de corazón, a los fraudes, el chantaje, robos y evasión. Que las malas influencias no te hagan cambiar, no te dejes ensuciar, vive a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Hey, hey, a lo legal. La primera cara que veremos hoy es la de ese candidato que cree que todo el mundo tiene un precio, que utiliza unos pocos billetes con su programa de gobierno, o sea, ese que compra votos y conciencias. Uno de los momentos más importantes en las democracias son las elecciones. Y aunque los problemas no se resuelven en las urnas, es ahí donde los pueblos deciden quién los gobernará y cómo los gobernará. Ojo, el escenario preferido para los corruptos son las campañas electorales. Es ahí donde los ilegales utilizan sus artimañas para llegar al poder de cualquier forma. O sea que estos son los 130.000 pesos para que vote por ese señor. Con esto, listo. Y estos otros para que consiga los otros votos de mi familia en toda la vereda. Yo soy muy inteligente. No importa, oiga, no importa que sea ilegal. Plata es plata, yo la necesito. La corrupción al sufragante es darle a la persona algo para que vote, ¿cierto? Se supone que nosotros deberíamos votar por nuestros candidatos a través del programa, de lo que ellos nos están ofreciendo a nosotros para gobernar, ¿sí? Para gobernar limpiamente. Sin embargo, uno se da cuenta de que muchas veces el mismo día de las elecciones se reparte dinero, ¿cierto? Se reparte dinero o se reparte, ciertos accesos a algunos servicios públicos también por parte de funcionarios para que voten por un candidato X, ¿sí? Entonces, la corrupción de sufragante es cuando se vende el voto en términos específicos, no necesariamente tiene que ser monetario. No que digamos que tengo que votar por el doctor tal porque este me va a meter al programa de vivienda, ¿cierto? Eso también es corromper al mismo sufragante, quitarle la libertad para que pueda elegir a través del programa y lo que está ofreciendo el candidato. Una persona que compra un voto le está diciendo a otra persona que no piense, que no tome una decisión, sino que tome la decisión que le está impidiendo a tomarla. Entonces, obviamente es una persona que va a traficar con influencias, que va a intentar incidir en la toma de decisiones de las personas y que no es muy transparente. Pero particularmente yo creo que hace mucho más daño a la persona que lo vende. ¿Por qué? Cuando vos vendes un voto, vos no estás tomando una decisión, no te estás dando cuenta y le estás haciendo el favor a las personas que están en la contienda, intentando adquirir algo de poder, de que lo tengan sin que ni siquiera te des cuenta para qué es. Entonces, ¿qué estás haciendo vos? Estás tomando la decisión que te están diciendo que tomen y estás ayudando a las personas que tienen el poder o que aspiran a tener el poder a que lo tengan y están legitimando que lo hagan como llegaron pues todas las estrategias que utilizaron para elegirse son seguramente las que van a utilizar para gobernar. Escogiste un candidato porque te dieron un tamal, porque te dieron cemento, te dieron techos, vendiste tu voto, ¿cierto? Las personas creen que un solo voto no va a afectar. Y si todas las personas piensan que un solo voto no va a afectar, va a terminar ganando siempre el que tiene la maquinaria pues montada, el que no socializa sus proyectos, el que no tiene un plan de gobierno, sino que está solamente una ocasión de poder para llegar allá. Mario Trampa, vea. ¿Usted vende su voto, caballero? Si decide venderlo, vea, tenemos este candidato, Mario Trampa, aquí lo tiene presente. Ayúdenme a llegar al Compramos poder. el voto. Con ilegalidad, con ilegalidad vamos a salir adelante. Usted vende su voto, se lo compramos para que Mario Trampa llegue al poder. ¿No? Ayúdenme. Que no se dejen comprar, ¿sí? Porque la corrupción precisamente comienza también por ahí. Porque se dejan comprar porque no tienen una conciencia clara, ¿sí? De lo que es el voto libre. Es pensar más a futuro, es pensar más en todos y trascender un poquito lo individual. En la medida de que todos los ciudadanos estemos bien, digamos que individualmente también nos vamos a fortalecer y nos vamos a beneficiar. La segunda cara la pone el candidato que habla mucho,
que dice lo que sea para llegar al poder sin importar si son mentiras o cosas ilógicas. Esta es la cara del político que hace promesas imposibles. La ingenuidad no puede seguir siendo la excusa para que por épocas electorales como esta tengan lugar y sean protagonistas esas propuestas de candidatos que prometen el cielo y la tierra, que se autoproclaman como el remedio a todos los problemas de un pueblo. Pero también otro de los motivos que hace parecer atractivas las propuestas absurdas de los corruptos en elecciones es la falta de conciencia de muchos ciudadanos que ven en su voto, más que el desarrollo de su territorio, la posibilidad de recibir un regalo, que va desde un tamal, una teja, un sándwich o la promesa de un empleo. Beneficio que se esfuma tan rápido como esas promesas destinadas al fracaso. Hola, bienvenidos al debate de los candidatos, en el que solo hay un candidato porque los otros tres no son tan relevantes, se los aseguramos. Bienvenido, candidato. ¿Quién es usted? Cuéntale a los televidentes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo soy Arnulfo Bernal y yo vengo por el partido PP, o sea, por el Partido Pirata. ¿Quién soy yo? Yo vengo de una familia muy humilde de allá arriba de la Bocatoma. Nosotros nos metimos a este negocio y así es que hemos conseguido plata, así es que trabaja la gente, el negocio de la politiquería. Candidato, ¿y cuál es esa propuesta insignia, esa en serio, la promesa que usted dice, con esta gano y esto saca a la comunidad adelante? Claro que sí. Miren, nosotros hemos hecho investigaciones y estudios que nos dan cuenta de que el transporte público, el transporte en general en este municipio está pero llevado. Así que a partir del 1 de enero, que usted vote por mí, que usted me elija en el tarjetón, bueno, cuando yo quede alcalde, ese mismo día les voy a regalar a todos vehículos voladores para que llegue rápido a su casa. Vehículos que vuelan y de una vez los lleva de la casa al trabajo, de la finca a la casa, así. Muchas gracias. Vamos a un corte. Un candidato encuentra en un momento determinado con sus asesores que lo mejor que puede hacer es aprovechar una circunstancia coyuntural que en la ciudad o en el departamento al cual aspira a ser gobernante, y aprovecha esa situación para hacer una propuesta que de pronto no está acorde ni con su plan que inscribió ni con las reales necesidades de la comunidad, sino que en un momento coyuntural lo que puede hacerles permitirle llamar la atención de los medios y de la ciudadanía y de alguna manera poder traer así votos de la población. Nelson Restrepo es sociólogo y magíster en desarrollo territorial. Su contacto permanente con temas como el de los derechos humanos le ha permitido comprender cuáles son las promesas imposibles más comunes que hacen los candidatos que quieren llegar al poder a costa de cualquier cosa. Las promesas incumplidas, nuevamente, son uno de los principales factores. Los candidatos no miden lo que van a plantear y desafortunadamente muy pocos están en capacidad de hacer promesas en términos de metas. Este recorrido por las 5 caras del corrupto en elecciones apenas comienza. Siga viéndolo porque les garantizamos que se van a quedar sorprendidos con uno de los rostros que les vamos a mostrar, porque no es quien usted piensa. Caras vemos, lo demás no sabemos. Pero no se preocupe porque en este conteo le tenemos la descripción de las 5 caras del corrupto en elecciones para que cuando tenga el tarjetón enfrente sepa quién es quién. El tercer rostro lo tiene un personaje con la maña de cambiar los resultados de las votaciones. Esta es la cara del que paga para modificar lo que la gente decidió y quedarse con el poder. Esta es la cara del candidato que compra los resultados. Qué bueno que hayan venido todos porque vamos a hacer el conteo delante de todos ustedes, opinión pública. Primero, Julio Trampa. Julio Trampa. María, la gente sí es muy legal en este país. ¿Cómo es que me dicen a mí que van a votar por Mario Quiebra y votan por Julio Trampa? Este sí que se pierda. Por Mario Quiebra también. Por Mario Quiebra. Mejor dicho, final del conteo de los votos. 78 votos por Mario Quiebra a la alcaldía. Julio Trampa, 2.
Blanco 1. Gracias por haber venido a este conteo de votos. No, delante de todos ustedes lo dice, es completamente legal. En esta mesa ganó Mario Quiebra. No, ¿cómo que con las autoridades? No, venga, don reportero, no, venga, si querés yo le pago un poquito, vea, 150.000. Digamos que dentro de los delitos electorales hay unos que se realizan antes de las elecciones, hay unos que se realizan durante las elecciones pero por fuera de las mesas de votación, como la compra y venta de votos, pero hay uno en particular que se da en la misma mesa de votación y que es muy peligroso, que es el favorecimiento a uno u otro candidato o el ocultamiento de la información que se saca de las urnas o la alteración de esa información. Ese es un delito que se comete por las mismas personas que hacen parte de la mesa de votación y sobre el cual hay muchísima observación, hay muchos entes de control tratando de estar ahí pendientes, pero también está tipificado y es denunciable plenamente. Se roban tarjetones para después marcarlos y hacer una especie de carrusel con ellos, donde una persona entra a las urnas con un tarjetón ya marcado, lo deposita y el que le dan a él se lo saca para otra persona marcar por un candidato. Eso también es un fraude, donde las personas también con los tarjetones, cuando están en el escrutinio, que empiezan a contar los votos, ven tarjetones en blanco y los marcan. Eso también es un delito, ¿cierto? Donde no se llenan bien los papeles o los formatos que tiene la registraduría para contar los votos, y posteriormente pues ya está el asunto de tomar retaliaciones contra la ciudadanía que no votó. Es decir, usted dónde votó, se da información de las cédulas que votaron, que no votaron y cómo votaron. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de darle un vuelco a las prácticas corruptas en las elecciones, y esa posibilidad es muy sencilla. Para un candidato llegar a ser elegido dentro de un cargo público, lo que necesita es que gente vote por él, y la gente que vota tiene la potestad de decidir hacerlo o no. ¿Cómo logra, digamos, esclarecer esa decisión? Pues a partir de leerse cuáles son los planes, de escuchar cuáles son las propuestas, de hacer una pequeña búsqueda que ahora con internet es muy fácil, de cuál es el recorrido político del candidato, de cuáles son las alianzas que hizo para llegar a esa candidatura, y no dejarnos únicamente con el criterio pues de cuánta publicidad tiene, de en qué tanto lo estamos viendo en pancartas o en camisetas, o más aún de cuánto están ofreciendo o cuál es su intención a la hora de compra del voto. Yo creo que hay un gran poder ciudadano que podemos ejercer en las próximas elecciones del 25 de octubre y que además tenemos el acceso a la información para tener la capacidad de tener un voto consciente y seguro. El cuarto rostro está en el político que usa la fuerza para obligar a los electores a votar por él. Ese mismo que se vale de la violencia o la intimidación para que la gente no vote como quiere, sino como él quiere. Esta es la cara del que constriñe. Max Yuri Hill es un sociólogo que ha construido su proyecto de vida alrededor de la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Para Max, las elecciones son un momento clave en la vida política de los territorios, pero también son el espacio preferido para los corruptos y los ilegales. Por eso, de los 11 delitos electorales, el constreñimiento es el más peligroso y nocivo para la democracia. Yo creo que el constreñimiento tiene una característica, ¿cierto? Y está profundamente asociado al conflicto político armado, ¿sí? Y en esa medida, en muchos casos, en zonas de control de un actor armado, ese actor indica por quién hay que votar. En los casos en los cuales hay disputas entre grupos armados contrarios, la guerrilla y el Estado, paramilitares y la guerrilla, puede encontrarse con que hay una acción de violencia directa sobre los electores, ¿cierto? Una presión muy visible para que participen en una determinada contienda electoral o, por ejemplo, como lo ha hecho la guerrilla en numerosas ocasiones, declarar paros armados o impedir que la gente participe en los certámenes electorales. Pero cuando hay una zona controlada de manera hegemónica por un actor armado, ya no se requiere una acción de violencia directa tan abierta. Por ejemplo, en una zona donde hay un control paramilitar ya establecido, con que el actor armado señale cuál es la lista por la cual las personas deben votar, la gente sabe que tiene que ir a manifestar su respaldo, porque si no lo hacen pueden ser objeto de un castigo posterior. El elemento distintivo del constreñimiento no es solamente la sugerencia o la presión o la amenaza de que puedan perder un determinado beneficio, sino sobre todo que el no cumplir esa orientación tenga un efecto sobre la vida, sobre la integridad física de las personas. O por ejemplo sobre la libertad, personas que les dicen, si ustedes no votan por determinado candidato, los vamos a desplazar, ¿cierto? En muchos casos, cuando hay un actor armado trata de hacer constreñimiento electoral y no obtiene los resultados que espera,
en muchas ocasiones se producen castigos posteriores a la población. Y aunque ante algún caso de constreñimiento el ciudadano o la comunidad queda entre la espada y la pared, existen algunos mecanismos y herramientas para evitar que un corrupto y sus secuaces armados intimiden violentamente a un territorio. El primer mecanismo que tiene la ciudadanía para poder, digamos, subsanar de alguna manera el constreñimiento electoral es la denuncia. Yo considero que uno de los asuntos que hace mucha más falta en Colombia es el ejercicio de la veeduría ciudadana, del seguimiento, pero como grupo, ¿cierto? Como movimiento social, porque pues la denuncia pública de un ciudadano o de una ciudadana solitario, ¿cierto?, se queda muchas veces en la impunidad, o también pues hay un ejercicio político que puede ejercer sobre esa denuncia, taparla, ¿cierto? Ahí hay poder que se ejerce también. Entonces creo que el ejercicio colectivo es mucho más fuerte. Entonces en Colombia hace falta que hagamos mucho más ejercicio colectivo para la denuncia pública frente al tema del constreñimiento electoral, cuando se trata, por ejemplo, de espacios de trabajo, bien sea la fábrica, la universidad privada o la universidad pública o el servidor público, ¿cierto? Cada cara tiene una forma de combatirse. Si nos negamos, si denunciamos y si votamos con inteligencia, podremos hacer que estas caras nunca más asomen sus narices por el poder. Ya viene la última cara y sabremos que usted se sorprenderá al saber de quién es. Regresamos al conteo de las 5 caras del corrupto en elecciones. Esta última no está en el candidato, está en el ciudadano que vota mal, porque en gran parte también es nuestro deber ir a votar, elegir a conciencia y pensar bien quién es el adecuado que merece estar en el poder. La quinta cara está en el ciudadano que vota mal y le abre la puerta a los corruptos. Hay un antídoto fundamental para evitar la corrupción, y ese antídoto es el ciudadano consciente. Si nosotros tenemos ciudadanos conscientes, esos ciudadanos van a elegir a conciencia. O sea, yo no voy a elegir al candidato porque es de ojos azules, porque es alto, porque es rubio. No, yo lo voy a elegir porque su programa, la propuesta de gobierno que tiene, es una propuesta que beneficia mi comunidad. Entonces, yo voto es por la propuesta, porque me va a mejorar la salud, me va a mejorar el empleo, me va a mejorar la educación. Las necesidades que yo encuentro en mi comunidad, yo las veo en el plan de gobierno de ese gobernante. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la corrupción? Un ciudadano consciente, un ciudadano que conozca su comunidad, sus necesidades, que participe mediante el voto, que participe en los otros escenarios de participación. Ahí ese es el antídoto. Entonces digamos que la única manera que el ciudadano tiene de comenzar entonces a destruir, ¿cierto?, todos esos paradigmas y todas esas manifestaciones de corrupción es a través del interés en lo público, porque eso de alguna manera ha estado pues muy lesionado, ¿cierto? O sea, ha habido un desinterés total pues por lo público, por la misma razón en que hoy se concibe la política. Entonces digamos que lo primero es pues comenzar a participar. Si se quiere comenzar a destruir esas cosas, entonces lo primero es definitivamente estar enterado de lo que pasa con lo público y interesarse por la ejecución de esos recursos. Es un asunto de corresponsabilidad, ¿cierto? O sea, así como estamos esperando que esa persona que acabamos de elegir responda a mis necesidades, también tiene que haber un asunto de corresponsabilidad, o sea, por lo menos de que yo esté informado por quién estoy votando, ¿cierto? Uno no puede esperar a quejarse y a decir que es que todos esos señores que están allá son un montón de corruptos, pero yo me atrevo a recibir los 20.000 pesos el día de elecciones, ¿cierto? Entonces mire que es un asunto de corresponsabilidad, la construcción de Estado es entre todos, ¿cierto? Entonces también es de parte y parte, yo también tengo que estar pendiente de esas cuestiones, ¿cierto? Y el hecho de recibir un beneficio económico por depositar un voto, entonces no espere mucho de ese político que usted acaba de elegir, porque al fin y al cabo los políticos ejercen la política que conocen. Y lo más importante para poder decir que nosotros le estamos ganando a los corruptos es precisamente exigiéndoles a ellos los planes de trabajo. Ahora en este tiempo que estamos en preelecciones es exigiéndoles a ellos el plan de trabajo y en esa misma medida nosotros tener toda la conciencia y la capacidad para poder evaluar esos planes de trabajo. Tener en cuenta las alianzas que muchos hacen
con algunos empresarios, con grupos al margen de la ley, con algunas, teniendo también en cuenta algunas prácticas ilegales que se saltan, digamos, algunos conductos para precisamente postular su candidato, como en algún momento en algunos barrios de Medellín que había que votar forzosamente por algunos candidatos. Para evitar que los corruptos accedan al poder es indispensable el conocimiento y la información al ciudadano de a pie y la cultura política, para que éste tenga elementos de juicio y herramientas para tomar decisiones en esta materia. Yo creo que lo más importante es el voto con conciencia. No podemos seguir votando por personas simplemente porque son nuestros amigos o porque nos están ofreciendo un paseo o un sándwich. Yo creo que es importante el voto con conciencia, eso es lo más importante. Para que los corruptos no lleguen al poder, es no votando por ellos, haciendo seguimiento y conociendo su hoja de vida, y concientizando a la gente acerca de los malos manejos de esas personas. Que un candidato o una campaña que ha cometido delitos electorales llegue al poder es supremamente peligroso. ¿Por qué? Primero, porque eso habla del talante del gobernante o del funcionario público, y ya entonces uno como ciudadano sabe más o menos qué tipo de prácticas va a tener a la hora de ejercer su mandato. Pero más aún, los delitos electorales entran en un proceso de investigación, ¿cierto?, que lo lleva a cabo la Comisión Nacional Electoral, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría y los demás entes de control. Y lo que termina sucediendo es que si al final este candidato o candidata electo es sancionado, la ciudadanía entera, el municipio, el departamento, le toca afrontar una crisis, digamos, de dirigencia, una crisis de mandato, porque o toca hacer jornadas extemporáneas al candidato o candidata electo lo van a destituir o va a tener que ocupar su tiempo en defenderse y no en lo que le interesa a la ciudadanía. Entonces, que un candidato llegue a elecciones, a un cargo público, con un pecado de delitos electorales, realmente es un peligro para la democracia y para el ejercicio pleno de la dirigencia en un departamento o en un municipio. Para vencer a los corruptos y no dejarlos llegar al poder necesitamos votar responsablemente. No votar a la basura ni vender nuestro voto. La idea es ser muy conscientes de que esa decisión es trascendental para el futuro de las comunidades. Y aunque apenas estamos construyendo una cultura política consciente y aún la apatía por lo público es muy alta en Colombia, es necesario para que no llegue un corrupto al poder acercarse a las urnas y votar conscientemente. Y no olvide que el que engaña y compra para llegar, llega para robar. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-9000 o desde Medellín al 409-9000. Antioquia la más educada.